No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. No hay lugar común. Este sábado con Marta Delgado, subsecretaria. Querido Ricardo, encantadísimo. Felicísimo de tenerle aquí. Vamos a hablar con la subsecretaria de Asuntos Multilaterales. Y Derechos Humanos. Pero en realidad quiero hablar con la persona que ocupa ese cargo, que ha sido pues una luchadora del medio ambiente desde hace ya mucho tiempo, una luchadora por la democracia, casi desde que nació, porque empezó en esto de lo público muy joven. Pero a ver, San Carlos es una playa que dice algo en su infancia. Sonora. Yo crecí en una playa virgen. Es una playa, de hecho el pueblo se fundó en los 60s y es una zona muy cercana a Guaymas, en Sonora, en donde mucha gente de Canadá, Estados Unidos, iban a construir como sus casas para vivir la mitad del año cuando sus países había mucho frío. Entonces empezó a ser ahí una colonia como de extranjeros y obviamente de mexicanos. ¿Qué hacían sus padres allá? Mi papá tenía un negocio de, como se dice en inglés, sandblast, que es pues, terminar los barcos camaroneros para que se puedan botar en la temporada de pesca. O sea, no es una aventura, digamos, ambientalista la que lo lleva a San Carlos. No, hay un negocio. Porque... No, sí fue, porque ellos se fueron de luna de miel y mi tío vivía allá y era el secretario de turismo en esa época en San Carlos. Entonces los llevó y les gustó muchísimo. Entonces ahora sí que se fueron porque les gustó el lugar y bueno, después mi papá vio qué hacer allá, ¿no? ¿Su mamá quién era? Mi mamá era Marta Peralta, una escritora, novelista y escritora de canciones, música. O sea, la música viene del lado materno. También mi papá canta, toca la guitarra, entonces ellos dos hacían dueto. Todos los fines de semana ahí en San Carlos invitaban a los vecinos, hacían sus bohemias y yo chiquitita ya cantaba ahí. ¿La infancia en San Carlos termina en los 13, 14 años? Termina de 15 y la verdad como muy choqueante para mí porque de ahí nos llevan a Cuernavaca. ¿Te ha dicho que fue en Cuernavaca que se le despertó como el primer instinto de defender el medio ambiente? ¿Por qué Cuernavaca? Pues fue por eso, porque yo venía de un ambiente muy natural, muy de contacto con la naturaleza, con los sonidos, con los animales, el desierto, los paisajes, eso vivirlo por años, estar en esa conexión por años, irte, no importa que sea a la ciudad de la eterna primavera, no importa qué primavera te presenten, te queda un poquito corto, ¿no? Finales de los 80 y en 91 tenía la mayoría de edad en Estados Unidos, apenas cumpliendo los 21, entra el Partido Verde. Bueno, esa es una parte en la currícula que vale la pena contar, porque no es el Partido Verde de hoy, por cierto, es otro. Sí, bueno, nunca la cuento, ¿no? Me da un poco de resquemor. Primero, pero a ver, ¿no son esos momentos los que lo marcan a uno de manera definitiva? En mi caso sí, por dos razones. Uno, el partido era el Partido Ecologista de México, el primer partido verde en la historia del país. Y González Torres está ahí, el padre. Era el fundador. Y en un origen ese partido convocó a personas del movimiento ambientalista. Yo desde los 16 años me metí a una ONG en Cuernavaca, ambientalista. Una amiga mía, Shanti Lesur, me invitó y ahí me metí a limpiar las barrancas de basura desde muy joven. De hecho, yo elegí mi carrera, estudié educación, licenciatura en pedagogía, para poder hacer educación ambiental y me gustaba mucho eso.
Entonces me invitaron a ser candidata a diputada en esa época y en el idealismo de esa edad realmente pensé que México podría construir un partido verde, un partido Pero ecologista. que, a ver, pensando en los alemanes, pensando... Por supuesto, pensando en que esta es una causa que requiere una transformación de los modos de consumo, de la conciencia colectiva, del quehacer público, y entonces necesita ser una fuerza que sea representada en todos los ámbitos de la vida pública. Por supuesto que no solo México necesitaba, sigue necesitando Hizo eso. campaña. Hice una campaña muy ¿Cuántos padre. votos? Ay, saqué creo que 4% de los votos. Bueno, nada mal. ¿Por qué pierde aquel Partido Ecologista el registro? Yo creo que, bueno, pierde el registro federal, como nos pasó a todos los partidos. Con Democracia De Social, primero, con México Posible. son partidos chiquitos que tienen una baja votación en el interior. Pero, por ejemplo, en la Ciudad de México, el partido tuvo 5.1% en esa elección del 18 de agosto del 91. Y luego, para cerrar, ese registro se recupera después con el Partido Verde Ecologista de México, pero me regreso a la parte personal. Perdió un registro, pero ganó un marido. Efectivamente, me quedé con el hombre. A ver, el artífice de esa campaña, 2 palabras sobre él. Bueno, ¿Qué hombre es? Gabriel es un politólogo, es un gran Maestro estratega. de muchas generaciones en la Ibero, Sí, activista. en la UNAM, y un prospectivo político muy interesante que realmente también ha liderado mi carrera política todos estos años. Ahí pudo haber terminado la carrera política y sin embargo se regresó a la sociedad civil. Y ahí comienza Presencia Ciudadana, que marcó, digamos, ruta con respecto a la observación electoral. Es una organización ciudadana que busca promover la cultura democrática, la defensa de los derechos humanos y la conservación y protección del medio ambiente. Son 3 causas, entonces siempre tenía 3 programas y yo me encargaba de la parte ambiental. Participábamos también mucho en las elecciones, hacíamos los conteos rápidos de las elecciones presidenciales. Hicimos 3 muy, muy famosos porque fueron muy precisos y los hizo la sociedad civil y fueron muy baratos y los apoyó la ONU. Es una gran experiencia en el despliegue de los voluntarios jóvenes para ir siguiendo las elecciones. 94 es el primer año que observan. Así fue. ¿Por qué era, recuérdenos, sobre todo muchos que no habían nacido entonces, ¿por qué 94 es un año que merece una observación tan dedicada, digamos, tan financiada incluso desde afuera? Bueno, venimos de la creación del PRD, venimos de la apertura de México a la globalización y al libre comercio y de un escrutinio internacional hacia el sistema y el modelo democrático del país. De tal manera que esto incluía, de acuerdo con las Naciones Unidas, una posibilidad de que organizaciones independientes pudieran hacer observación electoral y por primera vez en la ley se incluyó la figura del observador electoral que podía desde entrar a la casilla hacer cuenta, no ellos directamente, pero sí observar el conteo de los votos y hacer lo que nosotros hacíamos, que eran los conteos rápidos a partir de las sábanas ya de las actas electorales y una muestra representativa de la votación final. ¿Eran de derecha? No, esta era una organización absolutamente ciudadana, no tenía una ideología porque nunca buscó ser un partido político. ¿Estaría de acuerdo cuando dice el presidente López Obrador que la sociedad civil es de derecha? Pues no, yo creo que hay sociedad civil de derecha, definitivamente Pero la hay. no solo. Pero no solo, hay de centro, hay de izquierda, cada corriente tiene su expresión y puede tenerla en la sociedad civil. ¿Se equivoca el presidente en eso? Bueno, yo creo que en la mayoría de sus experiencias se ha topado con ello y por eso lo dice. Yo no creo que sea impreciso en describir lo que ha sido su experiencia y su trayectoria es muy larga y es muy amplia en el país. Entonces algo de eso debe haber, Ricardo. De que hay, la hay, digamos. ¿No? Pero también existe la que no es de derecha y ha hecho esfuerzos de este orden. Déjame irme a corte y regresamos para seguir hablando con la subsecretaria Marta Delgado. No hay lugar común, estamos de vuelta. Marta Delgado, muchísimas gracias por estar aquí. Sociedad civil es una parte central de su vida y es interesante porque la relación con el afuera se hizo más bien la sociedad civil. Ahí es donde se relacionó con las agencias internacionales y desde el medio ambiente también.
¿Cómo fueron esos años 90 antes de regresar a la política? Mira, yo tenía como desarrollo profesional también en el gobierno federal. Fui asesora del presidente del Instituto Nacional de Ecología desde el año 92. O sea, mi trabajo formal era en el sector público y también participaba en los grupos. Y además, al final de un periodo de 6 años en el gobierno federal, en el 98 hice una apuesta por la sociedad civil más fuerte de tiempo completo y fui la presidenta de la Unión de Grupos Ambientalistas, que es una coalición de 100 grupos ambientalistas en el país. Y ahí aprendí muchísimo porque los grupos eran grupos locales que tenían reivindicaciones muy puntuales, desde la ballena gris, el muelle Cozumel, el confinamiento de residuos peligrosos en Guadalcázar, San Luis Potosí, y la gran coalición los apoyaba y les daba una dimensión internacional y una dimensión mediática que me permitió también conocer a otros líderes de la sociedad civil y, por supuesto, otras organizaciones en el mundo, igual que nosotros, coaliciones ambientalistas. Entonces, hice muy buena como imagen y muy buena proyección pública en ese rol como sociedad civil, y de ahí fue que me invitan a poder ser candidata a diputada del Partido México Posible, en esa época liderado por Patricia Mercado. Literalmente el único cargo o de los poquísimos cargos que obtiene México Posible. En esa y de elección, pronto se queda sola. Pues sí, Ricardo, gané yo y ya. Nadie más. En el 2003. México Posible se desinfla, luego sería alternativa socialdemócrata, pero en realidad hay un momento de soledad. Es como candidatura independiente en realidad la que obtuvo. Mi candidatura no fue independiente porque la acompañó el partido y de hecho Gabriel fue quien me asesoró de cambiarme. Tú recordarás que yo iba a ser candidata a diputada federal, pero él me dijo, no, tú tienes que ir a la asamblea, tu causa es más urbana, es de la ciudad, el ambientalismo tiene que ser la voz del partido en la ciudad, y a lo mejor a nivel federal traíamos otras causas. Tú recordarás que a nivel federal nuestra campaña era feminista, pro aborto, pro matrimonios igualitarios, pro legalización de las drogas. Temas que entonces todavía hacían mucho ruido y no muy buen ruido, y qué curioso que hoy son parte de nuestro patrimonio cotidiano. Pero siguen haciendo ruido, y uno piensa, Ricardo, que esas causas progresistas, todos los progresistas por lo menos, las comparten. Y en esa experiencia yo aprendí que hay personas que creen en una sí y en una no, en 3 no y en 2 sí, y por eso también el partido creo que no logra en ese momento el registro. Y el ambientalismo no está en el corazón de la oferta federal, pero sí está en el corazón de la oferta de la Ciudad de México. Nosotros lo hicimos el corazón de la campaña y de hecho pugnamos mucho porque pudiéramos ser el número 1 en la lista plurinominal para darle esa jerarquía al tema ambiental en la ciudad. Y gracias a eso gano, porque nada más entra una diputación de México Posible. ¿Cómo ocurre que en esa asamblea, en ese nivel de soledad, la política, Marta Delgado, empieza a crecer, a construir acuerdos, incluso a proyectar su imagen al punto que la llevaría luego a ser secretaria del Medio Ambiente en la Ciudad de México? A ver. Ocurre por otro consejo que también me da Gabriel, mi esposo, que me dice, cuando me ofrecen, por ejemplo, entrar al PRD y meterme a la fracción, porque era la única diputada independiente y es incluso una figura que en esa época ni siquiera estaba considerada en la legislación, me dice, no. Si no votaron por ese partido, no está bien que tú te cambies. Sé la única independiente y ejerce los principios que te llevaron del partido en ese ámbito. Pero eso implicaba no tener recursos, no tener apoyo. De hecho, implicaba no tener comisiones. Terminé con todo. Terminé con comisión del agua, que yo fui la que la creé, con presupuesto para esa comisión y una gestión, hasta mi punto de vista, que fue muy exitosa, y a tal grado que, bueno, pude hacer ahí una propuesta de ciudad, hice junto con 40 organizaciones de la sociedad civil, a lo largo del tiempo, una propuesta que se llamaba La Ciudad que Queremos, y acompañada de todas esas organizaciones y comités vecinales, se las presenté a todos los candidatos a jefe de gobierno de la Ciudad de México, que eran Alberto Cinta, Jiménez Pons, Beatriz Paredes, Demetrio Sodi y el que ganó, Marcelo Ebrard Casaubon. ¿Dónde
se fijó Marcelo Ebrard en Marta Delgado por primera vez? No, pues eso se lo hubieras preguntado en la entrevista, otra que le hiciste. Pero fue ¿Dónde ahí. se miraron? Ya, Fue y ya, ahí. no, ya hablo profesionalmente, nos dijeron, aquí podemos hacer alianza de largo alcance. No, mira, Ebrard es un político que muy poca gente sabe, que fue el artífice junto con Leticia Bolífaz de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Medio Ambiente. Ellos dos, por instrucciones de Manuel Camacho, hicieron la legislación y desde el 88, lo empezaron antes, que se publicó, tuvo una sensibilidad particular con los temas de medio ambiente. No es una cuestión de espontánea o coyuntural. Entonces, siempre siguió los temas ambientales. Él continuamente iba a reportar a la Asamblea sus informes como secretario de O sea, Seguridad. había materia para reunirlos. Y yo le preguntaba, y teníamos muy buena interlocución. Y realmente yo lo conocí presentándole esta propuesta de ciudad, invitándolo a firmar un compromiso de 10 puntos por la Ciudad de México que incluían las bicicletas, la calidad del aire, el manejo de la basura, una gestión integral del agua, salvar el río, la participación ciudadana, una serie de cosas que a Marcelo le gustaron. Él es un gran comprometido de la Ciudad de México. Ahora, conociendo el tema medioambiental, podría haber elegido entre muchas personas para ocupar la Secretaría de Medio Ambiente. Mira, y la elige a usted. Si hay algo ahí de apuesta, si hay algo ahí de azar. fue para mí la verdad, cosa increíble, porque ¿quién rayos en ese puesto invita a alguien que no conoce y que no forma parte de su grupo, que no es del partido? O sea, y a ese nivel, porque tú puedes invitar, ¿no? Entonces, Ebrard tuvo también el primer gabinete paritario de la historia del país. 50% secretarios y 50 de secretarios. ¿Se le ayudó ser mujer en esa elección? En todo me ha ayudado ser mujer. La lucha de las feministas en mí tiene un éxito rotundo porque sus acciones yo he sido beneficiaria de ese movimiento. Y por eso también hoy soy una activista también por El eso. saldo de ese mandato, que más es un mandato largo, completo, se observa en Chapultepec. Recupera cosas muy importantes de ese parque que es vital para el país, en su historia, en su identidad y su pulmón. Las ecobicis son obra suya. No se ve, pero el tema del cárcamo en la Ciudad de México. Recupera ríos. Es decir, sí le dieron chance de hacer. Y fue gozoso ese mandato. Mucho. Yo realmente descubrí a Ebrard. Cuando él me invita, yo digo, bueno, él quiere el sello ambiental en su gobierno. Esa era la apuesta, Ricardo, yo creo, ¿no? A ver, la ambientalista, entonces una gente que tiene prestigio, es reconocida, va a ser muy bien vista, es mujer. Y bueno, tiene esta propuesta que me presentó, me gustó. Cuando me invitó me dice, bueno, ahora ejecútala. Todo eso es así, pero bueno, el acercamiento ya en los hechos, nosotros tuvimos temas muy duros. O sea, todo el parque, todos esos sembrar árboles, son cosas muy nice, ¿no? Sencillas, bonitas. Pero el poner los niños circular los sábados, el quitar un carril de reforma para las bicicletas, el obligar a los niños a ir en transporte escolar obligatorio, el hacer ciertos dictámenes de impacto ambiental de las obras viales, que para mí fue complejo. O sea, sí tocaron callos Todo eso fuertes. y todos esos temas me acercaron a un político como Ebrard, más comprometido con la ciudad y con las políticas públicas y con su legado como un buen jefe de gobierno que con su propia trayectoria. Ese es el antecedente del cargo que ocupa hoy. Bueno, Hay quien dice que tiene pues un equipo grande, pero sobre todo una mujer muy cercana en la operación de los temas más complicados. Que su subsecretaría se ha vuelto fundamental para el ejercicio hoy del secretario Ebrard. ¿Se esperaba ser subsecretario de Asuntos Multilaterales y jugar este papel? la verdad no, es para mí un gran honor y sobre todo un gran entusiasmo, una gran ilusión poder volver a formar parte del equipo de Ebrard. El trabajar con un canciller como es Ebrard y yo trabajé, mira, fui 3 años completos diputada. Nunca he renunciado a un cargo a la mitad para irme a otro, saltado, nunca.
Estuve los 6 años con Ebrard. Eran 20 secretarios y nada más 3 estuvimos 6 años. Entonces, esos 6 años nos permitieron conocernos en el trabajo y también los siguientes 6 años nos permitieron conocernos en las malas. Fueron 6 años muy duros. Duros de persecución política, de muchas infamias, de traiciones, en donde yo lo único que tuve para él fue reconocimiento, agradecimiento, y mi conocimiento de él es un agente de primer nivel, y la verdad es que esos años también nos acercaron en lealtad, que no es incondicional, es a una figura de una enorme calidad moral, como es Marcelo Ebrard. Ahora, es un subsecretario, es una subsecretaría la suya que está abordando temas que antes le tocaban a otras áreas. O sea, por ejemplo, el tema de derechos humanos le está siendo fundamental. ¿Cómo van con esos temas? La cooperación, y déjeme preguntarle concretamente para casos como el de Ayotzinapa, ¿cómo va? Mira, este es uno que nace, yo creo que con una gran visión del presidente López Obrador, porque desde muy inicial el gobierno decide hacer un comité para poder esclarecer esos hechos, y le asigna un mandato muy claro a diferentes dependencias. Obviamente al subsecretario Encinas como su coordinador presidente. Que es el que lleva el trato con las víctimas. Desde su subsecretaría de Derechos Humanos en Gobernación. Pero también le asigna el mandato a Hacienda de otorgar los recursos financieros, y a la Secretaría de Relaciones Exteriores conseguir traer a las agencias internacionales que nos pudieran ayudar a acompañar estos casos. Entonces, nosotros la verdad es que hemos cumplido muy rápido y bien con nuestro mandato, que es acordar con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un grupo que está acompañando permanentemente estas investigaciones. Un poco en espejo, esta asistencia técnica internacional se mueve a los grandes proyectos de desarrollo. Llámese el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía. Ahí también tiene una encomienda que no se antoja nada fácil. Es importante cuando el presidente señala que la mejor política exterior es la interior, y uno está encargado de la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales en Relaciones Exteriores. Nuestro mandato es decir qué pueden hacer las agencias del exterior por los proyectos estratégicos del presidente y del canciller. Entonces, por ejemplo, nosotros decimos el proyecto del Tren Maya, que tiene 7 áreas de patrimonio de la humanidad, que acompañe la UNESCO. El corredor transísmico, que acompañe ONU Habitat. Las licitaciones queremos que sean transparentes, que acompañe la UNOPS. Los temas de migración traemos a la Organización Internacional de Migraciones, al ACNUR de refugiados, y así con todos los proyectos estratégicos. Y es también interesante cómo México les dice a las agencias, oigan, lo que vienen haciendo, esto, bueno, son interesantes, pero ahora queremos que ayúdenos, se reenfoquen a las prioridades nacionales. Daría esta entrevista para muchísimo más. Tengo que cortar porque el tiempo nos cae encima, pero antes, Marta, voy a hacer una serie de preguntas. Y lo primero que le venga a la cabeza para cerrar nuestro cuestionario en No hay lugar común. Palabra que más le gusta. Amor. Palabra que detesta. No. Sonido que más disfruta. La música. Sonido que odia. El ruido de los autos. Si no hubiese sido activista política, ¿qué habría sido, Marta? Yo habría sido cantante. Pero es cantante, hasta disco tiene. Bueno, pero profesional. Habría ganado dinero con el canto. Exacto. ¿Cree en Dios? Soy agnóstica. Un día va a dejar este planeta como todos y saldrá alguien, algo a saludarla. ¿Qué le gustaría que le dijera? La verdad, vivo una vida muy ligera y me gustaría que me dijera hola. Punto. Es todo, así es de efímero la existencia. Gracias por construir lugar. Gracias a ti. Nos vamos. Próximo sábado, 7 de la tarde, ADN 40. Aquí no hay lugar común.